Hola, en el video anterior hablamos de evolución. Con esto ya podemos hablar de los cambios que hubieron en la Tierra desde su aparición, así que en este video hablaremos sobre eras geológicas. Pero primero debemos saber qué es una era geológica. Una era geológica es una medida de tiempo la cual se mide por estratos. Ahora, un estrato es una capa de residuos de roca, polvo y otros que se depositan sobre el planeta Tierra por periodos de tiempo, los cuales al ser estudiados pueden revelar muchos datos acerca de cómo era la vida en ese entonces. Empezaremos dividiendo desde la formación de la Tierra hasta nuestros tiempos en dos partes, las cuales serán el supereón precámbrico y el eón fanerozoico. Ahora sí, empezaremos hablando del supereón precámbrico, el cual alberga 3 eones. Pero primero diremos qué es un eón y qué es un supereón. El término eón viene del griego una eternidad. En geología, un eón es una unidad de tiempo la cual cambia según cómo los organismos cambian en relación a sus factores medioambientales. Y un supereón es una división informal, la cual se basa en el agrupamiento de eones. Un ejemplo de esto es el supereón precámbrico, el cual consta de 3 eones, el jádico, el arcaico y el proterozoico. El supereón precámbrico es la primera y más larga etapa de la historia de la Tierra. Este duró aproximadamente 4.027 millones de años desde la formación de la Tierra. Las rocas formadas durante este tiempo están muy transformadas por diferentes ciclos orogénicos y los fósiles son muy escasos. Ahora, según la teoría nebular de Kahn-Laplace, la cual explica que una nebulosa, la cual es una agrupación de polvo y distintos grupos de elementos, pero casi en un 90% de hidrógeno y otro poco de helio, cuando esta nebulosa gigantesca de dimensiones cósmicas alcance una masa crítica, empieza a generar un centro de gravedad y hará que todo el hidrógeno comenzara a ser jalado hacia el centro por la misma acción de la gravedad. Y por lo tanto, en ese punto donde la gravedad tendrá una intensa presión que romperá los átomos de hidrógeno y helio, formará un disco de rotación rápida. El centro de este disco se hará siendo más grande. El disco de rotación rápida irá despidiendo grandes masas de materia, las cuales serían los protoplanetas. Entre estos protoplanetas habrían 2 que tendrán la misma órbita y en algún momento colisionarán para formar la Tierra por su mismo eje de giro. Este choque haría que empezara la actividad tectónica en la Tierra y este daría paso a una serie de acontecimientos que enseguida explicaré. Ahora, como dije antes, el supereón precámbrico consta de 3 eones, los cuales iré contando en orden. El primer eón es el eón jádico, que viene del griego Hades. Duró desde 4.500 millones de años a 4.000 millones de años antes de Cristo. Esta es la primera división del supereón precámbrico y empieza cuando se forma la Tierra. En ese entonces solo habían lagos de lava, entre los cuales, tras las erupciones, se empiezan a formar masas de tierra, las cuales formarán la primera corteza. Las emisiones de gases desde el interior del planeta generará una atmósfera primitiva y el planeta se irá enfriando. En este eón también se generará la Luna tras el impacto de un protoplaneta con la superficie de la Tierra. Tras el constante bombardeo de meteoritos, se cree que una de estas pudieran haber albergado agua cristalizada en su interior. Como eran tantos meteoritos, se irán formando charcos de agua en la superficie de la Tierra. En este periodo también aparecen las primeras moléculas de RNA autorreplicantes, las cuales son muy importantes y son precursoras del DNA. Seguimos con el eón arcaico o arqueozoico. La palabra arqueozoico viene del griego origen y zoico vida. Va desde el 4.000 millones a.C. al 2.500 millones a.C. Es la segunda división del precámbrico. En este eón
más moléculas de vapor de agua se comienzan a condensar, haciendo caer una lluvia muy larga, la cual hará que los océanos crezcan y habrán grandes tormentas. En estos océanos es donde aparecerán las primeras señales de vida. Aparecerán las primeras bacterias, las cuales más tarde empezarán a hacer fotosíntesis. Estas bacterias se agrupan en estromatolitos. Cada capa de los estromatolitos son células fosilizadas. Estos estromatolitos, al expedir tanto oxígeno en la atmósfera primigenia, la cambiarán completamente, generando la primera gran extinción de animales de aquel eón. En este eón también se formarán las primeras masas de roca unidas, llamadas protocontinentes. Por último, está el eón proterozoico. Este viene del griego próteros, que significa anterior, y del griego zoico, que significa ser vivo. Va desde el 2500 millones a.C. al 542 millones a.C. En este periodo aparecieron los grandes cratones, los cuales dieron lugar a los primeros grandes continentes, y se producirá la primera gran glaciación. Ocurre un proceso llamado la gran oxidación, llevada a cabo por los grandes niveles de oxígenos que fueron liberados a la atmósfera por las bacterias. Estas bacterias alcanzaron su mayor nivel de expansión. Aparecieron por primera vez las células eucariotas gracias a la abundancia del oxígeno en la atmósfera. Ocurren los procesos de endosimbiosis, el cual consiste en que dos organismos cooperan juntos para sobrevivir o hacer su vida más llevadera. Por ejemplo, los cloroplastos, que eran bacterias, fueron acopladas por una célula eucariota por endosimbiosis. También aparecen los primeros organismos multicelulares, como el Dickinsonia costata. Luego del eón proterozoico sigue el eón fanerozoico. Este ya no formará parte del supereón precámbrico. El eón fanerozoico dura desde el 542 millones de años antes de Cristo hasta nuestros días. Su nombre deriva del griego faneros, que significa visible, y zoico, que significa vivo, es decir, vida visible. Esto es porque en este tiempo los organismos adquieren dimensiones considerables en contraste con el precámbrico. El eón fanerozoico se divide en tres eras: el paleozoico, mesozoico y cenozoico. El primero de estas eras es el paleozoico. Viene del griego paleo, que es antiguo, y zoico, que es vida, es decir, significa vida antigua. En esta era aparecen los primeros animales multicelulares. Aparece un gran número de especies marinas como trilobites, algas, corales, esponjas, etc. Aparecen formas tempranas de vida terrestre. Los primeros arácnidos, los primeros insectos, las primeras plantas vasculares, helechos, etc. También aparecen los primeros vertebrados, como peces, reptiles. Se formará el supercontinente de Pangea, el cual incluía la mayor masa terrestre de ese entonces. En el Paleozoico temprano, producto de la glaciación dada en este tiempo, ocurre una gran extinción. Luego del Paleozoico sigue el Mesozoico. Esta viene del griego meso, que significa entre, y zoico, vida, que significa vida intermedia. En este periodo el supercontinente Pangea se va fraccionando en continentes, y estos se irán separando poco a poco hasta posicionarse como están hoy en día. Fue una etapa muy caliente y seca. Se estima que la temperatura media era 10 grados Celsius superior a la actual, pero esto fue cambiando. Al irse separando los continentes, cada vez más continentes tenían mayor área de contacto con el agua. Empezó a haber más humedad y así los climas fueron fluctuando, formando casquetes polares. En esta época dominaron los dinosaurios y aparecieron los primeros mamíferos y las primeras aves. Ocurrió la más grande extinción masiva en la historia de la Tierra, y esto solo acentuó la aparición de mamíferos y aves. Por último está el Cenozoico, que viene del griego vida nueva. En este periodo los continentes se ensancharon más y más y terminaron de posicionarse en sus lugares actuales.
Se formaron muchas zonas montañosas como los Alpes, Pirineos. El clima de la Tierra se fue enfriando poco a poco por la formación de los casquetes polares y las corrientes que estos traían. En este tiempo, dado la gran extinción, la desaparición de los dinosaurios solo hizo que los mamíferos se diversificaran más y tomaran su lugar como dominantes. Aparecerán las plantas modernas y por último aparecerán los primeros homínidos, nuestros más viejos antepasados. Como consecuencia de los profundos cambios climáticos que se produjeron hace unos 2 millones de años, muchas especies desaparecieron. Ya para este momento estaba a punto de iniciarse la era de hielo, en la que un primate muy avanzado iría a imponer su reinado, el género Homo. Cada una de estas eras antes mencionadas tienen sus subdivisiones. Por ejemplo, el Mesozoico se subdivide en 3 periodos: Triásico, Jurásico, Cretácico. Y asimismo, como el Mesozoico tiene sus divisiones, el Cenozoico también se subdivide en Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. Hablaré un poco acerca del periodo Cuaternario, dado que aquí es cuando los Homo sapiens empiezan a ejercer dominio sobre el planeta y es necesario para seguir con los videos de historia. El periodo Cuaternario, también conocido como Antropozoico, se inició hace 2.59 millones de años y perdura hasta nuestros días. Hubieron muchas glaciaciones durante este periodo y aparece, como antes dije, el Homo sapiens. En este periodo se extendió y desarrolló la megafauna gracias a las glaciaciones. La última glaciación fue la de Wisconsin hace 110.000 años. Terminada esta glaciación, el planeta se comenzará a calentar y hará que la megafauna se vaya extinguiendo. En este periodo también los mamíferos, aves y plantas ya tendrán la misma forma que las que conocemos en la actualidad, es decir, terminan de transformarse en lo que son hoy en día. El próximo video hablaré del proceso de hominización, cómo el ser humano pasó de ser un simple primate a ser la especie dominante del planeta Tierra. Gracias por ver y hasta el próximo video.